En 1950, Barbara Payton caminaba por los estudios de Universal Pictures como una diosa en ascenso. Su contrato le garantizaba $5,000 semanales, una cifra reservada solo para las grandes divas de la época. Acababa de protagonizar Kiss Tomorrow Goodbye junto a James Cagney, y los críticos decían que Hollywood había encontrado a su próxima Marilyn Monroe. Pero 4 años después, la misma prensa que la había coronado la destrozó con una sola imagen. La fotografía fue tomada una noche cualquiera de 1954, afuera de un bar de mala muerte en Sunset Boulevard. Bárbara estaba descalza, con el vestido arrugado, el maquillaje corrido y la mirada perdida. Su rostro, antes glamoroso, se veía hinchado. Su cuerpo, antes símbolo de deseo, ahora inspiraba lástima. La imagen no necesitaba pie de foto. Todos sabían quién era. Y todos entendieron lo mismo. Barbara Payton estaba acabada. Lo que siguió fue silencio. Ningún estudio volvió a llamarla. Ningún productor quiso defenderla. En menos de 5 años, pasó de ser la nueva promesa del cine americano a convertirse en una advertencia. Pero la caída de Bárbara no fue simple. Fue trágica, violenta y sobre todo profundamente humana. ¿Cómo pudo una mujer con tanto talento y belleza ser borrada de la memoria colectiva de Hollywood? ¿Por qué nunca se contó su historia completa? Y lo más inquietante, ¿fue ella quien se destruyó? ¿O fue la industria la que la devoró? Esta no es solo una biografía. Es una autopsia emocional de lo que queda cuando el reflector se apaga. Barbara Lee Redfield nació el 16 de noviembre de 1927 en Cloquet, Minnesota, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, Erwin Redfield, era operario de maquinaria. Su madre, Mabel Todal, descendía de inmigrantes noruegos. La infancia de Bárbara no fue una tragedia evidente, pero estuvo marcada por un vacío constante, el de no sentirse nunca suficiente. Cuando aún era una niña, la familia se trasladó a Odessa, Texas. Allí, en medio del polvo, el calor y la falta de oportunidades, comenzó a gestarse algo dentro de ella. Una necesidad feroz de ser vista, admirada, deseada. En casa, su padre era distante, autoritario, más cómodo entre herramientas que entre abrazos. Su madre, rígida y crítica, rara vez le ofrecía ternura. Bárbara descubrió pronto que tenía algo que sí provocaba reacciones: su belleza. A los 11 años ya era consciente de cómo los hombres la miraban, de cómo las otras niñas la observaban con una mezcla de envidia y fascinación. Ese poder, peligroso, precoz, adictivo, se convirtió en su refugio. Si el amor no venía por voluntad propia, ella aprendería a provocarlo. Si el mundo no la iba a proteger, aprendería a manipularlo. A los 16 años, se fugó y se casó por primera vez con William Hodge. El matrimonio duró unas semanas. No fue más que un ensayo de algo que se repetiría muchas veces. Relaciones intensas, rápidas y destinadas a colapsar. En 1944 se casó con el aviador John Payton, con quien tuvo a su único hijo, John Lee. Tampoco funcionó. Pero de aquel vínculo heredó el apellido con el que pasaría a la historia: Barbara Payton. Tras mudarse a San Diego durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a trabajar como modelo en tiendas departamentales. Su belleza era de otro mundo: ojos azul acero, labios provocativos, figura escultural. Las fotos no la hacían justicia. En persona, decían, era casi hipnótica. A los 19, decidió probar suerte en Los Ángeles.
Hollywood, claro, la recibió con los brazos abiertos. Pero lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que dentro de aquella mujer despampanante aún vivía la niña de Texas que nunca aprendió a quererse sin la mirada del otro. Bárbara no solo quería fama, quería ser amada, incondicionalmente, y ese anhelo, tan humano, tan puro, sería también su condena. En la meca del cine, donde el afecto se alquila y la atención se cobra caro, ella iba a pagar el precio más alto. Bárbara Payton no llegó a Hollywood por accidente. Llegó con intención, con hambre y con una belleza que no pedía permiso. En 1947, con solo 19 años, se mudó a Los Ángeles, con la determinación de convertirse en algo más que un rostro bonito. Pero incluso entre cientos de aspirantes, ella brillaba con luz propia. Empezó como modelo en anuncios para whisky, trajes de baño y cigarrillos. Sus fotos comenzaron a circular en revistas masculinas, y su rostro aparecía cada vez más en escaparates y calendarios. Pero Bárbara no quería ser imagen, quería ser actriz. Quería encarnar emociones, provocar reacciones. Tenía algo más que curvas, tenía carácter. En 1949 consiguió su primer papel importante en el thriller Trapped, un oscuro film noir, donde interpretaba a la amante de un falsificador. Su presencia era eléctrica. En pantalla, Bárbara no interpretaba a mujeres decorativas. Era deseada, sí, pero también peligrosa. Había algo en ella que desafiaba la dulzura estandarizada de otras actrices de su generación. Los productores comenzaron a interesarse. Y entonces llegó la llamada que cambiaría su destino. En 1950, Warner Bros. La eligió para protagonizar Kiss Tomorrow Goodbye, junto a James Cagney, uno de los actores más respetados de la época. Fue un salto al vacío. Cagney no era fácil de impresionar. Pero Bárbara no solo aguantó su energía, la devolvió con fuego. La crítica la elogió. Un periodista escribió: Payton no actúa, arde, no puedes apartar la mirada. Ese mismo año, Universal Pictures le ofreció un contrato por $5,000 semanales, una suma reservada para las grandes estrellas. Su ascenso era meteórico. Aparecía en alfombras rojas, en portadas, en fiestas privadas con productores, ejecutivos y otros actores que querían más que una foto con ella. Fuera de cámara, su vida ya empezaba a mostrar fisuras. Bárbara vivía rápido, amaba con intensidad. Su lista de romances crecía tan rápido como su fama. Bob Hope, Howard Hughes, Gregory Peck, George Raft, algunos breves, otros secretos, todos intensos. Pero no era solo deseo, era necesidad. Bárbara no sabía estar sola, y en cada hombre que la deseaba, ella buscaba algo que ni el cine, ni la fama, podían ofrecerle: permanencia. Y entonces, apareció Tom Nee. Neo, exboxeador y actor de papeles menores, era oscuro, celoso, impulsivo. Con Bárbara, fue una mezcla de atracción fatal y dependencia emocional. Se amaban como se odian las tormentas, con ruido, con destrucción, gritos en público, insultos en la prensa, reconciliaciones que duraban horas. En medio de esa relación tóxica, Bárbara se comprometió con Francho Ton, actor elegante, refinado, exmarido de Joan Crawford. Era el polo opuesto de Neil, un intento desesperado, quizá, de encontrar estabilidad. Pero la bomba explotó el 14 de septiembre de 1951. Tom Nee irrumpió en la casa de Bárbara y encontró a Ton con ella. Lo golpeó brutalmente, le fracturó la nariz, el pómulo y lo dejó inconsciente
durante 18 horas. La noticia llenó los periódicos. El triángulo amoroso que escandalizó Hollywood. La imagen de Bárbara, rodeada de dos hombres destruidos por su presencia, se convirtió en símbolo de caos. Pocos se preguntaron qué sentía ella. La historia la pintó como femme fatale, pero en realidad era solo una mujer atrapada entre dos hombres que la usaban para medirse el ego. Aún así, ella intentó seguir adelante. Se casó con Tom poco después de la pelea. El matrimonio duró 53 días. La industria no le perdonó el escándalo. Los contratos desaparecieron. Los directores no llamaban. Los estudios le cerraron las puertas. Y Bárbara, que había llegado tan alto tan rápido, comenzó a caer. Pero aún no lo sabía. Todavía sonreía en las premieres. Todavía se pintaba los labios de rojo. Todavía creía, o fingía creer, que podía volver a empezar. Pero Hollywood ya había decidido su destino. Y la próxima foto que la haría famosa no sería en una alfombra roja. Después del escándalo con Tom Neal y Franchot Ton, Barbara Payton ya no era vista como una estrella ascendente. Era un problema con piernas largas. Aunque siguió asistiendo a estrenos y fiestas, su nombre ya no aparecía en las convocatorias de casting. Los estudios, siempre preocupados por su imagen pública, la consideraban demasiado impredecible, demasiado volátil, demasiado peligrosa. Universal rescindió su contrato. Warner Bros. No la volvió a llamar. El escándalo había ensuciado su valor comercial. Y en Hollywood, el talento rara vez supera una reputación dañada. Bárbara trató de mantenerse a flote. Aceptó papeles en películas de bajo presupuesto, como Bride of the Gorilla, 1951, un film de terror de serie B con Raymond Burr. Su actuación era intensa, pero el guión era ridículo. Y lo peor, se notaba el cansancio en su mirada. Su fuego seguía ahí, pero ya no calentaba. Quemaba. La prensa la vigilaba como a un animal herido. Cada aparición pública, cada borrachera, cada nuevo amante era una nueva excusa para ridiculizarla. Se convirtió en carne de tabloide. Las mismas revistas que antes la llamaban la bomba rubia, ahora la llamaban la chica del escándalo eterno. En 1953, ocurrió lo impensable. Un paparazzi la capturó saliendo de un bar de mala muerte en Hollywood. Estaba descalza, despeinada, con un abrigo manchado y el maquillaje corrido. La foto se imprimió en blanco y negro, pero el mensaje era claro. Barbara Payton ha tocado fondo. Esa imagen, reproducida por los tabloides de todo el país, fue más destructiva que cualquier crítica. Selló su destino con más fuerza que cualquier fracaso en taquilla. Los pocos productores que aún creían en ella desaparecieron. Ninguna gente quiso representarla. Fue oficialmente borrada del mapa de Hollywood. Pero Bárbara no desapareció. Cayó a la vista de todos. Comenzó a frecuentar moteles baratos en Sunset Boulevard. A menudo, pagaba sus cuentas posando desnuda para fotógrafos independientes. En entrevistas posteriores, confesó que, en ese momento, ya había empezado a intercambiar sexo por dinero o alcohol. Sus adicciones empeoraron. Combinaba pastillas con licor, y a veces pasaba días enteros sin comer. Fue arrestada más de una vez por intoxicación pública. En 1954, fue desalojada de su apartamento. Sin familia que la acogiera, se mudó de motel en motel, con pocas pertenencias y menos dignidad. En 1955, aún intentó volver al cine con Murder is My Beat,
un thriller policíaco menor. Fue su última película. Ni la crítica ni el público mostraron interés. Su voz ya no resonaba en las salas de proyección. Mientras tanto, su hijo, John Lee Peyton, había sido enviado a vivir con sus abuelos maternos. Bárbara rara vez lo veía. En las pocas visitas que hacía, llegaba ebria, desorientada, diciendo cosas que el niño no entendía. Con el tiempo, el niño dejó de preguntar por ella. La caída fue pública, pero el dolor era íntimo. La industria que la había glorificado por su belleza, ahora la castigaba por su humanidad. En 1963, en medio de la ruina total, decidió escribir su historia. Junto al escritor Leo Guild, publicó I Am Not Ashamed, No me avergüenzo. Una autobiografía que no buscaba redención, sino sinceridad brutal. En el libro, Bárbara narraba sus relaciones, sus errores, sus adicciones, y la forma en que Hollywood la había usado y descartado. Fui la mujer más deseada de Los Ángeles, escribió, y después la más despreciada, pero nunca fui falsa. El libro fue un fracaso comercial. Los críticos lo tildaron de vulgar, amarillista, autocompasivo. Pero entre líneas había algo mucho más valioso. Verdad. Bárbara no intentaba limpiar su imagen. Solo quería ser escuchada. Una última vez. Con el poco dinero que ganó del libro, alquiló un cuarto en el monte. Un suburbio de Los Ángeles. Era un cuarto con cama, lavabo y una radio vieja. Allí pasaba los días escribiendo cartas que nadie respondía, recordando líneas de películas que ya nadie proyectaba. Su padre era el único que aún la visitaba. Le llevaba comida, cigarrillos y algo de dinero. Nunca la juzgó, quizá porque tampoco sabía cómo salvarla. En 1967, Bárbara Peyton era apenas una sombra. Pesaba menos de 45 kilos, su hígado colapsaba lentamente, y su rostro, aquel que una vez paralizó cámaras, ya no reconocía ni el espejo. El 8 de mayo de ese año, fue hallada inconsciente en su habitación. Murió horas después, por fallo cardíaco y hepático, consecuencia directa del alcoholismo crónico. Tenía 39 años. No hubo homenaje en los estudios. No hubo portada en Variety. Solo una esquela en la sección de fallecimientos del Los Angeles Times. Fue enterrada en el cementerio de Santa Mónica, con una lápida sencilla que aún hoy pocos visitan. Cuando Bárbara Peyton cruzó la puerta del motel en el monte por última vez, ya no quedaba rastro de la estrella que una vez encendió la pantalla junto a James Cagney. Lo que había era una mujer agotada, con los ojos hinchados por el alcohol y el alma endurecida por el rechazo. Lo que una vez fue deseo, ahora era olvido. Su vida, en aquellos últimos años, se reducía a sobrevivir día a día. Dormía en habitaciones alquiladas por horas, comía gracias a la caridad de su padre, y recorría los bares del centro de Los Ángeles, con la esperanza de que alguien, quien fuera, aún la recordara. A veces hablaba sola, a veces lloraba en silencio, pero siempre llevaba su bolso pegado al pecho, como si ahí guardara los últimos fragmentos de quien había sido. La publicación de I Am Not Ashamed en 1964 no le trajo la redención que imaginaba. Fue ignorada por los medios, malinterpretada por los críticos, despreciada por los pocos amigos que le quedaban. El libro era crudo, incómodo, sin filtros. En sus páginas no había glamour ni excusas. Solo confesiones. No soy una santa, escribió.
pero al menos no finjo ser lo que no soy. En Hollywood, eso es más pecado que cualquier escándalo. Con el poco dinero de los derechos, pagó el alquiler de su último cuarto. Era una habitación con una cama individual, una mesa descascarada y una radio antigua que solo sintonizaba estática. Allí pasaba sus días escribiendo cartas que no enviaba y soñando con un regreso que ya sabía imposible. Su salud se deterioró rápidamente. El alcohol había hecho estragos en su cuerpo. Tenía el hígado inflamado, el corazón débil y una tos que no desaparecía. A menudo despertaba con temblores. Sus piernas no la sostenían más de una hora. Pero lo que más dolía no era el cuerpo, era la memoria. Memoria de lo que fue, memoria de lo que pudo ser, y sobre todo, memoria de cómo todos dejaron de verla. El único que seguía apareciendo era su padre. Llegaba cada semana con comida, cigarrillos y algunas monedas. Nunca preguntaba mucho. Solo la miraba como quien observa a una hija perdida que aún respira. No hablaban del pasado, no hablaban de Hollywood, solo compartían el silencio, ese espacio donde no duele tanto recordar. El 8 de mayo de 1967, Bárbara no respondió al llamado del gerente del motel. Al entrar, la encontraron inconsciente, tendida sobre la cama, con la radio aún encendida. Murió horas después en el hospital del condado. El diagnóstico fue claro: insuficiencia hepática y cardíaca, causada por años de abuso de alcohol. Tenía apenas 39 años. No hubo flores de estudios. Ningún colega de la industria asistió a su entierro. Fue despedida por su familia directa, en una ceremonia breve y sin cámaras. Su tumba, en el cementerio de Santa Mónica, permanece en una esquina sin nombre famoso, sin visita de fanáticos, sin reconocimiento oficial. En Hollywood, a veces no basta con caer. Hay que desaparecer. Y eso fue lo que hicieron con ella. Barbara Payton no dejó tras de sí una filmografía extensa, ni premios colgando en las paredes. No tiene una estrella en el Paseo de la Fama, ni retrospectivas en festivales de cine. Para muchos, su nombre sigue siendo un susurro apenas audible, una nota al pie en libros de escándalos de Hollywood. Pero su legado, aunque silencioso, es profundo. En las últimas décadas, historiadores del cine, escritoras feministas y periodistas culturales han comenzado a redescubrir su historia, no como un chisme del pasado, sino como un espejo incómodo que refleja las dinámicas tóxicas de la industria del espectáculo. Bárbara fue usada, juzgada y descartada por un sistema que glorificaba su belleza, pero nunca perdonó su humanidad. Su crimen no fue beber, ni amar a los hombres equivocados, ni enredarse en peleas públicas. Su verdadero pecado fue negarse a fingir, fue mostrar sus heridas, sus contradicciones, su verdad, en un mundo que solo premia la perfección. Su autobiografía, I Am Not Ashamed, ha sido reeditada varias veces por editoriales independientes. Hoy se la considera un documento valiente, pionero, uno de los primeros testimonios de una mujer en Hollywood que se atrevió a contar lo que ocurría detrás del glamour. En sus páginas, Bárbara no pide perdón, no se justifica, simplemente habla. Fui destruida por mi necesidad de ser amada, escribe, pero nunca fui una víctima. Fui una mujer que vivió como quiso y que pagó el precio por ello. Esa frase, con toda su crudeza, resume el corazón de su legado. Bárbara Payton fue más que una actriz caída. Fue una mujer real en un mundo de máscaras. Hoy,
Su tumba en Santa Mónica recibe flores ocasionales, algunas dejadas por desconocidos que leyeron su historia, otras por admiradores que la descubrieron tarde, a través de entrevistas, libros o canales como este. No son muchas, pero bastan para confirmar que no fue olvidada del todo. Quizá su verdadero legado no esté en los fotogramas, sino en el eco de las preguntas que su vida nos obliga a hacernos. ¿Por qué las mujeres que caen son tratadas como advertencias y no como seres humanos? ¿Cuántas bárbaras más fueron silenciadas, borradas, reescritas por los mismos que las destruyeron? ¿Y qué pasaría si en lugar de juzgarlas, empezáramos a escucharlas? Bárbara Peyton no fue una heroína, tampoco una villana. Fue una mujer, una historia, una advertencia. Y las advertencias, cuando se ignoran, vuelven. A veces disfrazadas, a veces más ruidosas, pero siempre con la misma verdad debajo. La fama no redime, solo amplifica. Y cuando deja de iluminarte, es tu sombra la que empieza a hablar.